y las modificaciones en 2026. Así se va a trabajar. Por ejemplo, en el Poder Legislativo vamos a estudiar la estructura actual del Congreso, porque obviamente no va a cambiar cuando des examen, pero también vamos a ir viendo cuáles son las modificaciones para la bicameralidad, de tal manera que estamos preparados para los dos ambientes. Igual, vamos a actualizar, ese mismo día vamos a actualizar partidos políticos otra vez por la nueva modificación esta semana, y así vamos a ir aumentando las leyes que el Congreso pues está emitiendo antes de retirarse al segundo proceso de legislatura, ¿no? Porque ustedes saben que en julio ellos descansan para iniciar nuevamente. Muy bien, chicos, entonces empezamos. Tenemos hoy día nuestra primera semana de cultura. En este caso nos tocaría trabajar patrimonio cultural. Ese tema es súper fácil en realidad. Vamos a desarrollar hoy día un pequeño quizzes cultural, o sea, de patrimonio, y estaríamos cerrando con un quizzes de todos los temas hasta el visto el día de hoy, como para practicar y recordar lo aprendido. Vamos a empezar primero definiendo lo que es patrimonio. El patrimonio vendría a ser cualquier bien, herencia o adquisición que tenga una persona. Los patrimonios pueden ser adquiridos entre dos tipos de personas: persona natural y persona jurídica. En el caso de persona natural, sería todo lo que nosotros hemos podido comprar, ¿no? De repente, tú, como estás aún joven, tienes algunos pequeños patrimonios, ¿no? Por ahí tu patrimonio podría ser tu celular, tus libros que has comprado, pero no tenemos todavía un patrimonio que pueda ser llevado para un testamento. Pero con el tiempo ya vas a tener más cosas, ¿no? Te imaginas ya de acá a unos años, cuando Yamile trabaje, pues va a tener un carro, una casa, todo eso va a ser considerado su patrimonio. En el caso de la persona jurídica también, la persona jurídica puede ser una empresa la cual posee, en este caso, acciones, terrenos, maquinarias, entre otros. Esos dos que hemos definido se conocen como patrimonios privados, pero también existe el patrimonio público, que nos pertenece a todos nosotros y que es confiado obviamente por el Estado. Estos van a ser clasificados en patrimonio de la nación y patrimonio de la humanidad. En el caso del patrimonio de la nación, tendría la categoría también de patrimonio individual, porque si bien es para todas las personas, nos referimos a una persona jurídica llamada Estado o país. Y en el caso de la humanidad, nos pertenece a varias personas, que en este caso serían varios países. Un patrimonio privado primero tiene un valor económico y luego un valor sentimental. Por ejemplo, nosotros nos podemos comprar un celular y más allá de su uso, pues ya tiene un valor económico porque hemos invertido dinero y más aún si hemos de repente invertido tiempo para juntar ese dinero, ¿no? Una cosa es que te regalen un celular y otra cosa es que tú juntes el dinero para podértelo comprar. Y claro, si nos robasen el celular, por ejemplo, hay un sentimiento de por medio por todo lo que hemos depositado económicamente. En el caso del patrimonio público, primero tiene un valor sentimental y luego un valor económico. Si nosotros viésemos una piedra de Machu Picchu sin estar conectado a Machu Picchu, es decir, nos trajesen una piedra aquí, la veríamos como una simple piedra. Nuestro valor sentimental comienza a enlazarse desde que nos mencionan que es una piedra de Machu Picchu. Y obviamente con el tiempo, los patrimonios que se reconocen
comienzan a costar un poco más. Por eso los patrimonios reconocidos, la entrada a ellos ya cada vez es más carita y además lo que está a su alrededor, ¿no? Las fiestas, hospedajes, todo tiene un mayor precio. Vamos a trabajar ahora primero el patrimonio de la nación o de la nación. Nación es el conjunto de personas que viven en un estado. Por lo tanto, nos están refiriendo a todas las cosas que hayan hecho las personas dentro del Perú y que éstas hayan podido transmitirse de generación en generación. Un patrimonio de la nación puede ser algo tan grande como, por ejemplo, Machu Picchu, que representa no solamente importancia para nosotros, sino por su civilización y manifestación arquitectónica, es importante para el mundo. De repente, un Chavín, un Caral, por su datación histórica, también es importante porque son de las primeras ciudades. Pero hay patrimonios de la nación tan simples como, por ejemplo, lo que le pertenezca a un personaje célebre. Todo lo que es de César Vallejo se considera parte de una de exposición de museo y patrimonio. Lo mismo pasaría en el caso de nosotros, ¿no? Si de repente Antar se vuelve famoso, es un escritor muy famoso, pues todo lo que haya tenido Antar se va a considerar patrimonio, desde lo más mínimo hasta los lugares más grandes, como por ejemplo su casa, su cuarto, podrían convertirse en un museo. El patrimonio de la nación se puede dividir en dos: patrimonio cultural y patrimonio natural. El patrimonio cultural es hecho por el hombre y el natural, obviamente, por la naturaleza. El patrimonio cultural representa todo lo que nosotros hemos ido creando en el momento de relacionarnos. Por eso tiene diferentes valores. Paleontológico, cuando hemos encontrado de repente un animal disecado, bajo costumbres de alguna determinada población. Arqueológico, todo lo que hemos ido creando a lo largo de la historia, como por ejemplo telares, cerámicas, las diversas construcciones desarrolladas desde la antigüedad hasta la actualidad tienen un valor histórico, artístico, militar, dependiendo de la época, ¿no? Estamos hablando de arqueológico cuando es inca pre-inca y cuando es español o de otra influencia foránea, histórico. Y así podríamos encontrar diferentes elementos, dependiendo qué es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué es importante un patrimonio? Obviamente, a través de los patrimonios podemos conocer cómo vivían los antiguos pobladores de un determinado territorio, en este caso, por ejemplo, del Perú. Pero no solamente eso, sino todos sus aprendizajes puedan ser llevados a la actualidad, ser perfeccionados o mejorados para poder vivir mejor. Por tanto, nos muestra la evolución de la sociedad peruana a lo largo de la historia y también con la presencia de diferentes culturas propias del país o distintas a él. El patrimonio cultural, que es hecho por el hombre, se puede dividir por temporalidad en arqueológico e histórico. Se llama arqueológico cuando ha sido elaborado en la época prehispánica, es decir, antes de la presencia de los españoles, durante la época inca y preinca. En ese caso, podríamos hablar de Chan Chan, de Caral, de las cabezas clavas, de los mantos paracas, de Machu Picchu, etcétera. Y podemos catalogarlos en inmuebles y muebles. Inmuebles tiene movimiento, inmuebles sí lo tiene. Por ejemplo, Machu Picchu no podemos trasladarlo, sería inmueble. Mientras que un manto paracas sí podría ser trasladado. El patrimonio histórico sería posterior a la presencia de los españoles.
En realidad es con la influencia foránea, porque no solamente ellos, sino que los españoles llegan con diferentes grupos de esclavos de distintas zonas del mundo y genera pues una influencia en la cultura peruana. Esto también va a ser dividido en inmueble y mueble. Por ejemplo, la casona San Marcos, las diferentes capillas, los diferentes también espacios virreinales. Todas estas construcciones son históricas. Si se mueve, le vamos a decir mueble, igual que en el otro caso, e inmueble si no tiene movimiento. El Real Felipe, por ejemplo, sería inmueble porque no podemos trasladar el Real Felipe. Ya que vemos en resumen, pues lo que es mueble e inmueble, ¿no? No se pueden trasladar las manos cruzadas, los templos, casonas, santuarios, y sí se pueden trasladar cerámicas, tumis, esculturas, etcétera. Patrimonio inmaterial. Para eso vamos a abrir un poquito el estómago, porque ya llega la hora de cenar, aunque me imagino que el plato que vamos a ver es más considerado para el almuerzo. Y vamos a ver este pequeño videíto. ¿Listo? Que es el último patrimonio de la humanidad, es decir, reconocido por la UNESCO que tiene nuestro país, en el año 2023. Bueno, le he puesto audio un ratito, de verdad. Ahora sí. El ceviche fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Nuestro plato de bandera fue reconocido mundialmente por su sabor, diversidad, tradición y la unión que genera entre los peruanos. La comida peruana está de fiesta. Nuestro suculento ceviche es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así lo declaró oficialmente la UNESCO desde Botswana en África durante una sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio. Ceviche 8.B.4 adopted. Hoy es patrimonio cultural inmaterial nuestro ceviche a nivel mundial. Un aplauso para nuestro ceviche. La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabezó una ceremonia de reconocimiento a este plato de bandera en la playa Pescadores en Chorrillos. ¿Quién no ha comido un ceviche? Ahí jugosito con el ceviche fresco, con la cebollita cortada en estilo juliana, acompañada de su camotito. Enfatizó que el ceviche es producto de una importante diversidad en toda su cadena productiva. Nuestro ceviche representa una cadena productiva muy diversa que involucra a distintos actores, desde nuestros hermanos pescadores artesanales, los estibadores, que salen de madrugada para obtener la materia prima más fresca. Esta actividad contó con una degustación a cargo de maestros cevicheros, además de... Muy bien. Para los que no sabían, pues en el 2023 el ceviche se reconoció como patrimonio cultural inmaterial. ¿Eso qué significa? Que recibimos dinero incluso para su difusión. No te preocupes, Santa, hay personas que no comen ceviche, no les gusta, pero es parte de la cultura y obviamente es el emblema. ¿Y qué es lo que nosotros cuidamos realmente? ¿El plato llamado ceviche o la receta? Nosotros nos vamos a dar cuenta que si preparamos un plato de ceviche, este plato de ceviche no perdura, porque lo vamos a comer. Lo que va a perdurar es la técnica, la preparación. Entonces, esa es la diferencia entre un patrimonio inmaterial a un patrimonio material. Cuando hablamos de ceviche no hablamos de material, hablamos de inmaterial. ¿Qué características tiene un patrimonio material, por ejemplo? Un patrimonio material no se realiza actualmente.
¿Por qué? Porque ya se realizó en su época. Se preserva tal como lo crearon. Puedes cuidarlo, modificar algunas cositas para su preservación, pero en realidad no podías hacer un manto Paracas en la actualidad porque ya no sería manto Paracas. Sería un manto contemporáneo réplica del manto Paracas de aquella cultura prehispánica. Mientras que en el caso del patrimonio inmaterial, se sigue realizando, se preserva la técnica y admite fusión, mientras que lo material puede ser deteriorado. ¿En qué sentido? Puedo hacer una cerámica, por ejemplo, la cerámica Wajún, y la cerámica podría destruirse y no habría problema porque lo que estamos preservando es la posibilidad de hacer más cerámica, es decir, la técnica. Un patrimonio inmaterial entonces sería la cultura viva. ¿Por qué? Porque se ha transmitido y aún es parte de nuestra realidad. Pueden ser medicina tradicional, leyendas, danzas, música, conocimientos, técnicas, etc. Y todo esto transmitido de generación en generación. En resumen, el patrimonio cultural es hecho por el hombre. El material se puede tocar, es tangible. Según historia, puede ser arqueológico o histórico y por movimiento mueble e inmueble. Inmaterial es todo lo que se sigue realizando y se ha transmitido por herencia. Pero existen otras categorías, por ejemplo. En el caso del patrimonio documental serían los libros. Hay un videíto que siempre lo paso aquí de la biblioteca. Y aquí es donde aprendemos un poquito sobre los libros que tiene nuestro país. Quizás algunos no lo han visto. Así que vamos a ver en este momento cuáles son los libros más importantes que guarda nuestra biblioteca. Gracias, Alexis. Antes de cerrar, me haces acordar para guardarlo. Y esos son los llamados libros del Bicentenario. En el 2021 se emitió un informe de libros que tiene nuestra biblioteca. Se considera como el sorprendente mundo bibliográfico. Ahora, cuando hablamos de patrimonios documentales, no solamente nos referimos a libros impresos. Ahora, como está la era tecnológica, pueden ser digitales, pueden ser audios, pueden ser revistas, periódicos, todo es parte del patrimonio documental. Nacional ahora, en este año, cumple 200 años también. Es una institución bicentenaria y eso, claro que es un reto. Siempre va a ser un reto, un contexto tan complejo como el de ahora. Pero de por sí la biblioteca ya tiene una visión y un rumbo que ha venido trabajando de años atrás y ahora en la última gestión se ha enfatizado, ¿no? Que es hacerse más pública, ¿no? Entonces, bueno, el avance mismo de la tecnología de alguna forma ha ido llevando a que todo se haga de manera virtual. Igual no pierde la biblioteca, digamos, esa capacidad que tiene también para resguardar sus propios bienes, que es necesaria, siempre. Siempre el patrimonio va a ser algo que nos va a dar identidad, nos hace tener memorias. Este es un ejemplar que perteneció a la colección de Raúl Porras Barrenechea. Es una primera edición de los comentarios reales de los incas. Bueno, conserva su encuadernación original, ¿no? En pergamino, típico de inicios del siglo XVII. Como nosotros vemos aquí, ¿no? Cuenta con una marca de propiedad de la biblioteca de Raúl Porras Barrenechea. Y lo interesante de este ejemplar no es solamente que se trate de una primera edición del año 1609, sino el detalle también está en que por lo general los libros más antiguos tienden a desaparecer en el tiempo, ¿no? Por lo típico del tiempo, se destruyen, pero este está en muy buen estado de conservación, ¿no? Y tiene un detalle adicional que conserva, ¿no? este grabado que por lo general
por lo bonito del detalle, no suelen haber sobrevivido en el tiempo, ¿no? Una vez me acuerdo que exponía para una persona y decía que es un libro raro, ¿no? Entonces un libro raro es un libro con una marca de propiedad, un libro con una marca de propiedad de Martín Adán, por ejemplo. Entonces los libros tienen muchas curiosidades. Y este, por ejemplo, califica como libro raro por muchas razones. Este tiene una marca de propiedad que está puesta sobre el libro, que normalmente la conocemos como Super Libris o Super Libro, que es esto que está aquí, ¿no? Sin embargo, cuando pasamos, este libro tiene esta particularidad. Los propietarios lo cortaron para esconder algo. Entonces ya uno hasta podría ser una novela de esto, ¿no? Imagínense. ¿Qué se guardaba dentro de la enciclopedia? Para cortar la enciclopedia, qué cosa valiosa y peligrosa, ¿no? Se debe haber guardado aquí. Es una de esas cosas que nos hacen pensar casualmente en la rareza del libro, ¿no? Dentro del fondo bibliográfico documental que resguarda la Biblioteca Nacional, tenemos algunos materiales que destacan en extremo por su naturaleza. Un caso especial es el de los incunables. El término incunable, ¿no? Hace alusión al origen de la imprenta. En el Perú también desde el siglo XIX comenzó a usarse el término de incunable para referirse a las primeras producciones de la imprenta en el caso sudamericano. Esto que tenemos aquí es un ejemplar de la doctrina cristiana. Es el primer libro impreso, ¿no?, en toda Sudamérica. Y como la primera imprenta de Sudamérica llegó a Lima, podemos decir también con mucha soltura que es el primer libro impreso en Lima, en el Perú y en general en Sudamérica. Aquí podemos ver quechua, aymara, castellano, en 3 lenguas, ¿no? Esta es la letra de don Ricardo Palma, donde va contando en parte cómo es que va a llegar este material a la Biblioteca Nacional, indicando que tiene la condición de libro incunable. Bueno, en este caso tenemos quizás una de las cosas más impactantes que ha regresado a la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Este ejemplar ha regresado prácticamente después de 130 años de haber estado fuera de la institución, ¿no? Este es un ejemplar de los recuerdos de la monarquía peruana. ¿Dónde está realmente la magnificencia de este manuscrito? No solamente en los textos que rescata, sino que además esto tiene la condición de manuscrito iluminado, es decir, adornado por ilustraciones en acuarela, que aunque fue un arte muy difundido en el periodo virreinal, por lo bonito del asunto, muchas veces estos ejemplares no han sobrevivido al paso del tiempo, han salido del Perú. Tenemos justamente, ¿no?, estas ilustraciones en acuarela donde se pueden ver representaciones de los gobernantes incas, ¿no? Este bicentenario se presenta... Muy bien, y aquí hemos hecho entonces una revisión rápida de los libros más importantes que tiene nuestra Biblioteca Nacional, siendo los incunables peruanos una edición considerada Patrimonio de la Humanidad. En el caso de subacuático sería todo aquello que esté bajo una masa de agua, ya no 100, ahora solamente con 50 años basta para ser considerado patrimonio subacuático. Y no tiene que ser entero, por si acaso. Los restos del patrimonio se consideran también un vestigio. Por ejemplo, pedazos de una nave, un pedazo de tesoros piratas, o quizás una parte de un submarino, todo ello. Y no solamente cuenta que esté debajo del mar, puede ser mar, lago, laguna, río, todo es válido para la consideración de la categoría de subacuático. El subacuático más común ha datado en lo que son naves y pedazos de naves, como llamamos los famosos especies, que se encontraron siempre muy cerca a la costa peruana. Y por último, dentro de las categorías tenemos industrial. ¿Qué significa industrial?
todo aquello que el hombre haya creado como parte de la tecnología de la industria o de la revolución industrial y que haya llegado de repente primero al Perú, ¿no? Estamos hablando del primer tranvía, la primera imprenta, la primera empresa, y en este caso hay un patrimonio muy reconocido que es el ascensor que se encuentra en el edificio Fernandini, y les voy a mostrar nuestro patrimonio industrial. Hasta ahorita funciona, se utiliza, y obviamente no solamente es importante por ser el primero, sino mira la forma en la que está construido y con qué material. Esa es la Casa Fernandini y el primer ascensor que tuvo la ciudad de Lima. Conservación y defensa del patrimonio. Todo tiene que ser cuidado, especialmente porque el ser humano no tiene la preparación, la educación para preservar su cultura. Es así que nuestro patrimonio está expuesto a muchas amenazas, y no solamente naturales, ¿no? Sino también del mismo hombre. Ambas llegan a afectar. Estamos viendo ahí erosión, incendios, inundaciones, la contaminación, el vandalismo, el huaqueo, etc. ¿Quiénes son las entidades encargadas de la protección del patrimonio? Si hablamos nosotros de todos los patrimonios, sería la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, DGDPC, su nombre lo dice, Defensa del Patrimonio. Se encarga de recuperar, incluso de repatriar patrimonios que en alguna época hayan sido llevados a otros países. Antes se regalaban los patrimonios, se vendían. Las personas aristócratas tenían patrimonios originales en su casa, se regresaban a su país con esos patrimonios. Hay que especificar también que hay una diferencia entre repatriar un patrimonio vendido, regalado en aquella época, a un trofeo de guerra, ¿no? De esa manera, por ejemplo, no conseguiríamos el Huáscar. El Huáscar está como un patrimonio de guerra, incluso como un museo allá en la zona de Chile. Ese no se podría recuperar de la misma forma que los otros patrimonios. Tenemos la Dirección General de Museos. Esta Dirección General de Museos se encarga de mostrarnos los diferentes patrimonios. Son museos tangibles y amplios, las distintas ciudades, perdón, y edificaciones, ¿no? El mismo Machu Picchu se convierte en un gran museo mixto, natural y cultural. Pero existen también donde van a exhibir piezas, y estas pueden ser las originales o también tenemos las réplicas autorizadas por el mismo Ministerio de Cultura. Hay ministerios privados y ministerios públicos. Ya muchos países cuentan con los museos, perdón, nacionales, y el Perú recién está empezando a formar su Museo Nacional. En el año 2021 se inauguró el MUNA, Museo Nacional, y se supone que para el año 2024, que es la celebración de la independencia formal del Perú, porque en el 21 celebramos la proclamación, pero realmente con las batallas y combates, pues nos liberamos en el año 24. Y la Dirección General de Museos va a encargarse, pues, de llevar al MUNA una réplica de todos los museos a nivel nacional, incluso en algunos casos las piezas originales. Está el MUNA ubicado en Pachacamac, y ahora podemos disfrutar de sus instalaciones. Sé que este año le robaron al MUNA algunas piezas, pero fuera de ello, y ya se estaba investigando, ese museo en Lurín es el futuro de la cultura peruana.
Y vamos a ver nada más cómo son sus instalaciones, por si no lo has visto o no has ido todavía a conocer el mundo. Muy bien, aquí vemos las instalaciones. Todo muy amplio. Tiene aproximadamente unas 11 salas de estas de distintas ediciones. No he visto hasta ahorita la publicación de la reinauguración que se iba a hacer en el 2024 como aniversario de la verdadera independencia lograda en el Perú. Se sabía que ya debería estar programándose eso. Vamos a ver qué es lo que nos informa el Ministerio de Cultura. Y aparte de el Ministerio de Cultura, que obviamente es un ministerio moderno, con sus diferentes instituciones, que sería la DGDPC, la Dirección General de Museo, también tenemos la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo General de la Nación. La Biblioteca Nacional del Perú, su nombre lo dice, cuida la parte bibliográfica, especialmente libros, como los incunables peruanos, y el Archivo General de la Nación cuida documentos, manuscritos, como en este caso sería el libro Becerro. Suena al libro, pero en realidad no es un libro. Es un protocolo ambulante de los conquistadores, así se conoce, que es un conjunto de manuscritos de los conquistadores. Un documento o manuscrito, a diferencia de un libro, es un acta, es una firma, es un extracto de un diario, es una información específica que se haya recogido de esa época, pero que solamente sirva para hacer un contrato en especial o para mostrar algún determinado evento. No es la narración de un hecho. Y la entidad conocida como Archivo General de la Nación es muy importante ahorita porque se está encargando de llevar todo a la parte digital y vamos a poder recuperar así mucha documentación que estaba perdida, se podría decir, porque el papel se estaba deteriorando. Vamos a ver aquí este videíto de un minutito que hace el mismo Archivo General de la Nación para explicar sus funciones.
Y aquí estamos visualizando entonces cómo ha sido todo este proceso de regeneración bibliográfica para que nosotros podamos encontrar. Ahora, ya no solamente vamos a necesitar ir a una biblioteca, ir a un lugar específico para poder ver la información, porque la vamos a tener de manera distinta. ¿Cómo? A través de su página, obviamente. Puedes encontrar todo tipo de información. Estos son los diferentes lugares que tiene nuestro Ministerio de Cultura para hacer el cuidado, obviamente, de los patrimonios. E incluso se podría decir que el archivo y la Biblioteca Nacional son dos instituciones que tienen la tecnología de punta para el tema del cuidado y reparación de patrimonio. Cuando dicen escáner planetario, se refiere, justo ahí hacen la pregunta, a una máquina específica que va a digitalizar toda la información completa. La foto, la toma, es mucho más amplia que la de utilizar una fotografía o escáner tradicional. Pero ¿por qué debemos tener diferentes instituciones que cuiden los patrimonios? Porque el peruano se dedica a hacer actividades ilegales en gestión del patrimonio. Tenemos el huaqueo, cuando están haciendo excavaciones, se llama huaqueo porque usualmente la hacen en las huacas, ¿no? Como en San Marcos hay una huaca igualí. Los arqueólogos están excavando y bueno, obviamente no van a quedarse a dormir todo el día ahí y dejan ciertas zonas en pleno estudio y la gente ingresa a sustraer estas piezas. Como ustedes saben, está prohibido tener piezas originales en casa de algún tipo de patrimonio, sin que haya tenido la autorización del Ministerio de Cultura. Así que el utilizar diferentes piezas también entra dentro del huaqueo, a pesar que uno no haya tenido la intención de sustraerlo para ese fin. El tráfico ilegal es más grave todavía, que es comercializar pinturas, cerámicas originales, venderlas. El robo sacrílego es muy común, que es el robo a los diferentes lugares religiosos. El más común vendría a ser el robo a las andas de las imágenes que tiene la Iglesia Católica. Es muy común ver imágenes que salen en un año de oro, por ejemplo, y al año siguiente salen en plata o en madera, porque ya les han robado el anda. El vandalismo, romper, escribir, ¿no? Como sabemos nosotros, pintar un patrimonio es una falta, pero es una falta muy cara. Son 3 a 4 millones de soles que debemos pagar. Y romperlo si tiene pena de cárcel. La modernidad. La misma Huaca de San Marcos está dividida con la parte del frente en Pandos por la avenida Venezuela. En este caso, obviamente, no han tenido la intención de dañar a propósito la Huaca, sino más que todo lo hacen por el transporte. Lo mismo pasó en Cusco, cuando una empresa estaba construyendo ciertos hospedajes y no había respetado el límite de pisos que se permiten allí, más que todo porque al tener más pisos del edificio deben hacer un hueco forado mucho más amplio. Y esto haría que las máquinas generen más fuerza y podrían peligrar las construcciones antiguas que tiene la ciudad. La ciudad. Una empresa no hizo caso y al momento de construir un hospedaje cae parte de la ciudad, de una pared, perdón, de la ciudad del Cusco. Y los desastres naturales. Cuando viene un terremoto, no es que vaya a pasar por un lugar y por el patrimonio no vaya a pasar. ¿Cuántos patrimonios han caído a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes países? Por sismos, por ejemplo, por inundaciones, entre otros fenómenos.
El patrimonio natural, en contraposición con el patrimonio cultural, es hecho por la misma naturaleza. El patrimonio natural es protegido por el Ministerio de Ambiente. Ambos, el de Cultura y el de Ambiente, son ministerios modernos. Estamos hablando del 2000 aproximadamente. El patrimonio natural es protegido exactamente por el CERNAM, que es el Servicio de Áreas Naturales Protegidas. Antes, cuando no existía el Ministerio de Cultura, por ejemplo, estaba amarrado al Ministerio de Educación y en el caso del Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura. Por eso que antiguamente el patrimonio natural no era protegido por el CERNAM, sino por la IANP, que es Intendencia de Áreas Naturales Protegidas. Pero, como ustedes saben, este tema de patrimonios naturales se suele tocar en el curso de geografía, ¿no? Cuando hacemos áreas naturales protegidas. Vamos ahora a la categoría Patrimonio de la Humanidad. Un patrimonio de la humanidad es el patrimonio que reconoce la UNESCO. La UNESCO va a elegir de algunos países los patrimonios más emblemáticos en cuanto a la historia de la humanidad. Para ser parte del patrimonio de la humanidad, un país debe hacer su lista indicativa. Como ustedes saben, patrimonios nacionales son un montón, pero existen dentro de esos nacionales los que representan la historia de la humanidad, porque son primeras ciudades, es lo primero que en realidad estuvo en el mundo sobre ese tema, o es una danza emblemática, parte de la historia, tiene una datación tecnífica distinta. Y es allí donde elegimos a los mejores y los colocamos en la lista indicativa, ¿no? Esta lista indicativa nos va a mostrar a nosotros cuáles son los que están postulando. No significa que porque están en la lista indicativa ya son patrimonio. Están postulando. Cuando la UNESCO lo acepta como patrimonio de la humanidad, ¿qué recibe? Dinero. ¿Para qué? Para su preservación. No es que la UNESCO se queda con el patrimonio, sino que la UNESCO ayuda al país a poder cuidar el patrimonio. Porque ustedes saben, por ejemplo, que en el caso del Perú, cuando viene el fenómeno del niño, muchos patrimonios son deteriorados por las inundaciones, los huaicos, por el excesivo calor. Y en la niña también, ahorita, por la gran humedad que se presenta, van colapsando algunas construcciones de la época, entonces hay que mantener. ¿Quiénes han sido incluidos? Por ejemplo, el ceviche, que les he mostrado en el video, es uno de los últimos patrimonios en ser reconocidos por la UNESCO, pero que llevaba tiempo en la lista indicativa. Tenemos en la lista indicativa nosotros a la marinera, al caballo de paso, tenemos también el pisco y hemos colocado en esa lista además la procesión del Señor de los Milagros, por ejemplo, por la cantidad de fieles que vienen a ver la imagen. No solamente en el ámbito religioso, sino también turístico. ¿Cuándo puedes perder el dinero o la categoría en sí de patrimonio de la humanidad? Número uno, si se deteriora. Si se pierde el patrimonio, pues ya no vamos a proteger ningún patrimonio, obviamente. Como ha pasado con algunos patrimonios, pues, maravillas naturales de la antigüedad, ¿no? Número dos, si se daña parte del patrimonio y no hay acción gubernamental.
En el caso de la ciudad del Cusco, y actuó inmediatamente el gobierno regional sancionando a esta empresa y prohibiéndole no solamente la construcción dentro de la ciudad del Cusco, sino a nivel nacional por daño del patrimonio. Además que tiene que pagar pues todo el daño ocasionado. 4, si pierde la característica principal. Por ejemplo, la ciudad de Lima es considerada un patrimonio de la humanidad por su singular número de casonas virreinales o coloniales. Si las casonas se siguen deteriorando como están, por incendios, falta de mantenimiento, podríamos perder el dinero que recibimos para este cuidado, porque al final, si se han dado cuenta ustedes, quienes logran cuidar algunos o reparar algunos patrimonios, realmente terminan siendo las ONGs dedicadas a ello y no realmente el Estado que recibe el dinero. Y el daño, por más que es atendido, permanece. En ese caso, el daño permanente lo vamos a encontrar, lo estamos viendo en Chan Chan. Llevan 10 años intentando solucionar el problema de la basura, haciendo que este problema sea cada vez más grave. Se solucionó, recogieron toda la basura, pasaron 2 años y nuevamente era insostenible, volvió otra vez el problema. Y así incluso vamos a encontrar muchos videos referidos a la ciudad de Chan Chan, justo por esta problemática. Vamos a ver cómo está Chan Chan. De Trujillo, porque nos han llegado unas imágenes que nos han espantado, de verdad. Esto que usted ve aquí es la carretera hacia Chan Chan, hasta este importante complejo arqueológico turístico que ayuda pues a sobrevivir a muchas familias que viven del turismo también. Y vean ustedes en qué estado se encuentra. Arturo Gutarra es quien se encuentra con nosotros para que nos dé más detalles de por qué la carretera se encuentra en este estado, llena de basura. Arturo, buenos días. Bien, compañera, gracias por el pase, buenos días. Bueno, lamentable hecho que sucede en la ciudad de Trujillo, prácticamente en los perímetros de la ciudad, ya que bueno, se encuentra esta basura acumulada en el sector del evitamiento, donde realmente viene de todos lugares para dirigirse hacia Trujillo y sus distritos, y más que todo, sobre todo al sector de Huanchaco y Buenos Aires, ¿no? Que se encuentran en el límite de esa basural que se encuentra ahí. Bueno, este tema llena más de 8 años que se encuentra la basura exactamente acumuladas ahí por parte de personas que no sabemos, desconocemos, ¿no? Quienes vienen a dejar tipo de basura, lo que es el desmonte, ¿no? Y otras cosas más, y se acumula en una zona intangible del centro ecológico Chan Chan. Y bueno, hasta el momento se hizo un llamado de atención por parte de Defensoría del Pueblo hacia las autoridades locales, lo que viene a ser de Buenos Aires y Huanchaco, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta, compañeras. Ahora, uno por supuesto que deplora esta actitud, ¿no? Arrojar la basura al costado de la carretera, sobre todo si es una zona intangible. Pero lo que queremos saber también es que de repente no hay un relleno sanitario oficial, no hay un lugar adecuado en donde dejar la basura. Claro, sí, hay un relleno sanitario que se encuentra, bueno, a kilómetros de Trujillo, en el sector Centro Poblado del Milagro, pero lamentablemente este botadero no se encuentra apoderado, ¿no? En este caso por personas terceros, no informales, quienes van a reciclar. Y esto ha generado un pequeño problema aquí también en la ciudad,
que, bueno, las autoridades locales están tratando de controlar y sobre todo, bueno, controlar este botadero, sobre todo, y pues, lamentablemente, usó estas cosas, pues, no de botar basuras, y no solo en la lluvia también, sino también por otros lados de la ciudad de Trujillo, por los mercados, a pocos metros entre Trujillo. Ahora, Arturo, esto no ocurre hace una semana. Trujillo luce así hace años. Esto ha ido creciendo, ganando terreno y... Muy bien. Y dice hace años. Sí, es verdad, Antar no es la única zona del Perú que nos lleve a un patrimonio que tenga basura a su alrededor. Sabemos que no está encima de la ciudad de La Chanchán, pero obviamente es toda la ruta para llegar. Incluso hay un cartel que dice Patrimonio de la Humanidad UNESCO y allí está la basura puesta. Es justo la ruta para poder ingresar. Y muchos no quieren ingresar a Chanchán porque ven todo el camino. ¿Cuáles son los patrimonios que tiene nuestro país inscritos? En el caso de América del Sur, el Perú es el segundo país con más patrimonios inscritos. Ojo, no significa que tenga más patrimonios que otros, solamente que tiene más patrimonios Brasil y luego Perú. Y también aceptados, porque yo puedo tener muchos patrimonios en lista indicativa, pero todavía no son aceptados como patrimonio de la humanidad. El primer país con más patrimonios inscritos y aceptados ha sido China. Lista de patrimonios que tiene el Perú. En el caso material, debemos recordar que la UNESCO ya no solamente tiene la lista de patrimonio cultural, natural, sino que además ellos utilizan el concepto de mixto, patrimonio mixto. El patrimonio mixto significa que es un lugar que tiene belleza natural, pero además una obra hecha por el hombre. Para nosotros, en el Perú, Machu Picchu está dentro de la lista de patrimonio natural, pero conocido como santuario histórico, que vendría a ser eso, como una especie de ANP mixta, ¿no? Ahí está el santuario. Y también tenemos, en el caso de la UNESCO, a Machu Picchu, obviamente, como mixto. Y además, el río Abiseo con el Gran Pajatén. Dentro de las ciudades están la ciudad del Cusco, la ciudad de Lima, la ciudad de Arequipa, por el tema de los vestigios incaicos en el caso de Cusco, y en el caso de Lima y Arequipa, por los vestigios de influencia colonial. Chavín, y como fue destronado después por Caral, pues ambos son inscritos. Además que en el caso de Caral se considera más que todo una primera población asentada, pero Chavín la primera ciudadela ya desarrollada, ¿no? La cultura desarrollada. Vamos a encontrar además Huascarán y Manu como las únicas inscritas en el patrimonio netamente natural. Y de los últimos, Capacñán, el camino de los incas, por toda su datación histórica e importancia para el intercambio comercial de la época y la actualidad. Y el último, en el Bicentenario, nosotros recibimos el premio no solamente de tener un patrimonio inmaterial, sino también uno nuevo material que sería Chanquillo, que es el primer observatorio solar. Y al parecer no solamente sería de América, sino hasta podría ser el primer observatorio desarrollado en el mundo de manera tan compleja o con sistema tan complejo. ¿Qué es Chanquillo? Ahí te voy a enseñar.
a ver una partecita nada más, que es la presentación de este patrimonio, por si nunca has escuchado o no lo has visto. Estamos en Chanquillo, que es un centro ceremonial dedicado al culto solar, construido hace aproximadamente 2300 años, en el 250 a.C., en el Valle de Casma, que queda en la región Ancash. Este lugar tenía varios sectores, pero quizás el más importante es el que llamamos el Observatorio Solar, que es un instrumento astronómico dedicado a la medición del paso del Sol. Naturalistas muy importantes como Raimondi, por ejemplo, y otros naturalistas y exploradores viajeros de Europa y de Norteamérica, hicieron reportes muy interesantes y muy importantes sobre este sitio, pero prácticamente sin hacer estudios detallados. Es recién a mediados del siglo XX que empiezan, por ejemplo, Julio Cetello publica varias páginas sobre Chanquillo, luego Collier, Thompson y otros ya hacen pequeñas excavaciones y nos dan un poquito más de información. Y luego a fines de los 60, la doctora Rosa Fung, una arqueóloga de origen casmeño, profesora principal de la Universidad de San Marcos, una de las primeras mujeres realmente en practicar la arqueología científica en el Perú. Ella sí hizo un proyecto que duró un poquito más con excavaciones, justamente en la portada que ahorita estamos excavando y conservando. Muy bien, ese sería el patrimonio de Chanquillo. Ahora, en el caso de patrimonios inmateriales, también nuestra lista ha ido aumentando, ¿no? Tenemos por un lado, desde el 2008, porque si te das cuenta, la amplitud de distribución que tenemos material a inmaterial hay una distancia. Las manifestaciones del pueblo de Zápara, casi los pueblos nativos tienen y conservan patrimonios inmateriales hasta ahora. Las danzas de las tijeras, guaconada, eh, huititi, que todos hemos haber bailado alguna vez en el colegio con las banderitas, el arte textil de taquile, que es tejido a mano, hilar a mano. Y así hemos visto diferentes manifestaciones. Recuerdo que en el 2014, cuando se le da la categoría a la Virgen de la Candelaria, hubo todo un tema también, porque en el caso de Bolivia, ellos sustentaban que algunas de las danzas que se practican en la zona, pues, son de origen boliviano, pero la UNESCO sustentó que en ese caso nosotros estamos preservando más que todo la festividad de la Candelaria, no tanto las danzas que se practican allí. El sistema de jueces de agua de Corongo es un sistema súper importante porque hasta la actualidad esta persona verifica la distribución adecuada del agua en la zona. Y 2021, porque ya 2023 hemos conocido el tema del ceviche, en el caso del 2021 tendríamos el pueblo Aguajún con su cerámica. Esta cerámica estaba a punto de perderse la costumbre porque quedaban muy pocos pobladores que ya realizaban esta práctica. Es decir, las mujeres Aguajún no lo estaban haciendo. Y se ha vuelto a enseñar. Lo mismo pasó con el sistema lingüístico de la familia Aru, ¿no? Que sería el Cauqui y el Jacaru. Estuvo nuevamente enseñando el dialecto, que en este caso ya es considerado idioma por la difusión actualizada que hemos tenido en la cantidad de personas que ya manejan este idioma.
Vamos a ver entonces para terminar sobre nuestra cerámica aguajún para pasar a la parte práctica. La cerámica Aguajún, Patrimonio Cultural de la Nación, ha sido reconocida este año de nuestro bicentenario como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Por ello, el Ministerio de Cultura ha montado la exposición Cerámica Aguajún, Patrimonio de la Humanidad, que nos habla sobre esta población amazónica de más de 36.000 peruanas y peruanos, ubicada al norte, en el departamento Amazonas. Esta muestra, Cerámica Aguajún, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, quiere mostrar, quiere enseñar, quiere darles una pequeña ruta de cómo reconocer esta cerámica y todo lo que representa, ¿no? A veces estamos acostumbrados a ver una pieza y finalmente verla como pieza simplemente, ¿no? No como un relato de una historia. La cerámica es una actividad que tradicionalmente han hecho las mujeres aguajún, pero que de alguna manera, como ha sucedido en muchas otras comunidades, se estaba perdiendo. Hubo la decisión y la voluntad de las mujeres y de la Organización de Comunidades Fronterizas del CENEPA de recuperarla. Y es así que hacia fines de los 90, comienzos del 2000, comienzan en esa recuperación pidiéndole a las mujeres mayores, a las sabias, de enseñarle a las mujeres más jóvenes a hacer esta cerámica. Entonces, si uno se va preguntando, va viendo la iconografía, porque la va a encontrar aquí, una iconografía bien detallada, bien artística, bien rigurosa, realmente se va a sorprender, pero no solamente eso, sino va a aprender, ¿no? Hay un recorrido de vida que las mujeres le dan a la propia arcilla, a las propias mezclas que hacen, ¿no? Entonces es una ruta para el reconocimiento de esta cerámica, de las portadoras de este saber, y definitivamente después de comenzar a ubicar dónde están nuestros pueblos originarios, dónde están estas mujeres alfareras y definitivamente que pertenecen a nuestro país y que hay que hacer mucho todavía para que el bienestar integral llegue, ¿no? La exposición se encuentra desde hoy abierta al público en la Sala Paracas del Ministerio de Cultura. En la misma sede se desarrolla hasta este domingo 19 la Feria Rurakmaqui, en la que también participan artesanas aguajún. Nosotros estamos muy agradecidos, gracias a Rurakmaqui, que nosotros venimos trayendo desde la provincia de Condorcanqui, del distrito de Cenepa. Venimos trayendo nuestras piezas para de esta manera que conozcan muchas personas las cerámicas que son 100% hechas a mano, que no llevan nada de sintético. Los diseños, el color, el brillo, todo es natural, hechas a mano. Se produce de la arcilla. Al ver visibilidad. Muy bien, y con eso entonces hemos terminado la parte teórica. Ya hemos dado un vistazo, esperemos que más patrimonios nuestros sigan recibiendo esta categoría importante de patrimonio de la humanidad, no solamente para la difusión y de repente para el orgullo de la nación, sino también para la ayuda económica que se necesita para poder mantener estos patrimonios. Y esperemos también nuestros gobernantes pues hagan un uso adecuado de los fondos que reciben para la protección. Muy bien, pasamos entonces ahora sí a la parte práctica del día de hoy. Voy a enviar la PPT con sus anotaciones como me habían pedido. Y empezamos a resolver los ejercicios. Luego de esto ya pasamos a hacer nuestro quizzes. Que va a contener un poquito de todas las semanas trabajadas. Sebastián es un artesano ayacuchano. Estamos en presente, que elabora, sigue haciendo. Y además lo
recibió de su padre y él se lo enseñó a su hijo. Estamos hablando de generación en generación. Entonces, estaríamos manifestando que es un patrimonio inmaterial. ¿Por qué? Porque se sigue realizando hasta ahora. Me dice Yulexis. Sí, en realidad el atajo de los negritos y las pandillas desde el 2019 están en el patrimonio de la humanidad. Si no está ahí, de repente se me ha borrado la hora de pasar cuadrito o añadirlo del ceviche. Voy a revisar ahí, Alexis, gracias. Pero sí, Atajo y las pandillas es una danza que en el 2019 recibieron la categoría de patrimonio. Al día siguiente de un encuentro del Campeonato Nacional de Fútbol en la ciudad del Cusco se vieron pintas. Estamos hablando de la ciudad. ¿Y dónde pintan? En sitios arqueológicos y edificaciones. Obviamente es material, pero inmueble porque están hablando de las construcciones en sí. Los integrantes de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República ponen en cuestión la pertinencia de seguir utilizando el término significado paleontológico. Como ya les dije, paleontológico significa que son animales disecados, petrificados hasta la actualidad, pero bajo técnicas de nuestros antepasados. Por eso decían muchos si realmente se considera natural o cultural. En ese caso, entonces, tendríamos paleontológico considerado cultural, ¿por quiénes? Por antropólogos es el estudio del hombre, fundamento científico, sí, para definir de qué tipo de fósil sería, jueces de paleontología legal, sabemos que es legal, el punto es qué categoría tiene, nada más. O de arqueólogos, no tendría nada que ver con los animales. Entonces sería la D. El Ministerio de Cultura es el encargado de la conservación del patrimonio inmaterial de la nación y entre sus funciones debe incluir medidas que ayuden a preservar las manifestaciones culturales del país y por lo tanto es recomendable que proponga acciones como el Ministerio de Cultura no puede elaborar libros y promociona, revalora y difunde. ¿Qué cosa? Técnicas, celebraciones, eso sí es válido. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO, la Ciencia y la Cultura, perdón, UNESCO, considera que la danza Huititi del Valle del Colca, inscrito en el 2015, es Patrimonio de la Humanidad y pone en relieve su importancia para la construcción de la memoria colectiva, línea de base económica, ética integral, diferencia étnica. Eso de económico, la cultura y economía se pueden ayudar, pero no es su fin principal. Ética, tampoco estamos hablando de la formación actual de las personas. Diferencias étnicas menos, así que sería memoria colectiva e identidad. Un especialista de la Dirección General de Museos afirma que la declaración del Santuario Histórico de Machu Picchu como Patrimonio Mixto Mundial es debido a que cumple con las características arqueológicas y antropológicas, culturales y naturales, científicas y turísticas, simbólicas y tradicionales, para su valoración. Machu Picchu es mixto porque es cultural y natural al mismo tiempo. Siete, el sitio, de ahí te dicen, mira, sitio arqueológico. Se están manifestando que de por sí ya es arqueológico. De Caral representa la civilización más antigua. Natural no es, porque es una civilización. Material mueble no vas a mover al Caral. Cultural de la humanidad, claro que sí. Intangible mundial, no, porque sí puedo tocar y ver el Caral.
Ahora, tangible sí es, pero histórico no es arqueológico. Su mismo nombre lo ha manifestado. Unimos aquí documental, un libro, protocolo ambulante, arte se sigue haciendo, escultura se mueve, es histórico, ajuar, la ropa, la indumentaria, sí se puede mover, y la escuela no podemos moverla. ¿Cuáles de estos se consideran patrimonios de la humanidad? Nazca, Lima, tijeras, incunables, pero Señor de los Milagros, ¿no? Quince atentados en los muros líticos que localizan el centro de la ciudad imperial. La entidad encargada de la defensa y protección del patrimonio cultural realizó las denuncias. ¿Quién sería? Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, su nombre lo dice. En la primera visita de estudios, un colegio del Callao llevó a sus alumnos a conocer uno de los más importantes atractivos porteños, la fortaleza del Rey Felipe, edificación del Virrey. Este museo, entonces estás hablando de una construcción, no puede ser mueble, sería inmueble, no puede ser inmaterial tampoco. Y si es del Virrey, es histórico, porque arqueológico es antes de los españoles. La primera exploración con arqueólogos marítimos, un dique flotante, subacuático. Esta nos va a introducir un poquito a la clase de la próxima semana, también ayudándonos a que vamos a hacer un quiz de todos los temas hoy día. Los jauquinos, cada 20 de enero, dramatizan la dominación española y encarnan los personajes más coloridos de la sociedad colonial, en una danza que se institucionalizó en el siglo XX, pero que tiene sus orígenes un siglo atrás. Los pobladores no se pueden quitar la máscara de alambre hasta medianoche y no pueden salirse del personaje hasta 5 días. En este caso, estaríamos hablando de una danza de la zona de Yauyos. Yauyos Lima, no, Yauyos de Jauja, y Jauja de Junín. ¿De qué es andina? Es andina, pero no es puneña. La dominación es una costumbre, la danza, siempre que diga danza, siempre va a ser tradición. Costumbre es algo que puedes cambiar. Como por ejemplo el tema de quedarse un día con la máscara o de estar en el personaje 5 días, eso puede variar. Y no es gratitud porque dice danza de dominación. Nadie va a hacer una danza para agradecer la dominación. Ciprivo con Ivo, nativo, selva. Eso también nos introduce a la próxima clase. 2 preguntas que vienen allí. Se llaman nativas. Ellas pueden hacer contratos, actividades comerciales, sí, no habría problema. Eso vamos a explicar la próxima semana bien. Vínculo ancestral, por supuesto. Vienen de familia en familia. Y ellos practican el incesto, por ejemplo. Y nosotros no practicamos el incesto, así que no tenemos las mismas costumbres. En el norte peruano se logra un servicio equitativo y sostenible de agua y tierra para beneficio de las nuevas generaciones. Este sistema regula las actividades agrícolas a través del juez de agua. El sistema tradicional de jueces de agua de Corongo es un patrimonio inmaterial. Claro, porque se sigue haciendo. Nosotros pedimos la inscripción, sí, no nos la dan hasta que nosotros no hagamos nuestra lista indicativa. Recibe dinero, por supuesto, pero el Ministerio de Cultura sigue siendo responsable, no queda eximido. El Callao tiene treintena de peces, pedazos o restos de naves. Tienen más de 300 años. Estás hablando de un patrimonio subacuático, debajo del agua. Más de 300, se piden mínimo 50.
secano, cuando se cultiva con la lluvia. En este caso, quieren hablar de una técnica que sea de nuestros antepasados. Drenaje y abono artificial. Andene y Chaquitauqua. Mejorada, el término mejorado. Y descanso de tierras o irrigaciones. Aspersión son términos muy modernos, así que nos quedamos con la B. Las escaleritas llamadas andenes y la herramienta rudimentaria de madera, la chaquitanya para el arado. Arte textil significa que se sigue realizando arte. Es altamente reconocida por su tradición, generación. ¿Qué hacen? Yuyos, chumpis, chucu, cinturones con los telares antiguos. Entonces es inmaterial porque se sigue realizando. No estamos cuidando el poncho que hacen o el chullo, sino la técnica. En una propiedad de un empresario avícola ubicado en la provincia de Barranca, cerca de la ciudadela de Caral, han sido encontrados unas construcciones y objetos que presentan indicios de formar parte del complejo mencionado, es decir, de Caral. Si se encuentra en la propiedad es del señor, no. Recuerda que todo lo que esté bajo tu casa, especialmente zona subterránea o subsuelo, sería del Estado, porque el Estado es dueño de todo el subsuelo. Petróleo o cerámicas son del Estado, no son nuestras, no son privadas. Son patrimonio desde que lo encuentran. Lo único que van a hacer es clasificar qué tipo de patrimonio es. No es histórico porque Caral es arqueológico y obviamente formarán parte del patrimonio de la humanidad antes mencionado. Nuestro patrimonio natural y cultural está en riesgo continuo, por lo tanto tenemos que velar porque estos valiosos legados no se pierdan. Pachacamac puede verse afectado por ¿qué? Inundación, no llueve en Pachacamac. Invasiones, movimientos y neblinas, sí. Muy bien, pasamos a guardar ahora esta práctica. Y cerramos con nuestro quizzis. Este quizzis será de todo lo visto desde la semana 1 hasta el día de hoy. Creo que son 11 preguntas porque las 4 últimas son de temas que todavía no hemos visto. Este quizzis usualmente lo usaba cuando terminaba ciclos. En este caso lo vamos a usar ahorita. Pero ya tengo un quizzis nuevo para cerrar el ciclo de 30 preguntas aproximadamente o 25 preguntas para nuestro último día de clase. Ahí te envío el link al chat. Claro que sí, Alexis. Mientras se van sumando, ahí les voy explicando. En el caso de la cultura de paz, es un programa que da la UNESCO para promover el diálogo y evitar violencia. Son fórmulas comunes, cotidianas que podemos utilizar para resolver conflictos sin llegar a juicio, ¿no? Ahora, la política de tolerancia cero va establecida más que todo en el plano judicial y la cultura de paz en el extrajudicial. La tolerancia cero es un sistema en el cual se colocan medidas estrictas, políticas, jurídicas y penas. De tal manera que cualquier cosa que vulnere la cultura de paz o el orden o la tranquilidad será inmediatamente sancionada. Más que una relación de similitud que no tienen o una de separación total, porque no son opuestas, sino más que todo es un programa de complementación. Yo hago o trabajo lo que es cultura de paz para que las personas comiencen a concientizarse de no usar la violencia. Pero eso no significa que a las personas que cometen los delitos o hacen uso de la violencia se les permita eh, relacionarse comúnmente con los demás. Hay que ponerles una serie de sanciones. Son programas diferentes, pero que se pueden utilizar a la par, perdón, para lograr una tranquilidad o equilibrio en la sociedad.
Muy bien, iniciamos. Muy bien, siempre recuerda, los principios son, primero, el menor interés, desarrollo y supervivencia, no discriminación, participación infantil, y en este caso, primero el niño. Siempre que exista una crisis política y hablan de la OEA para referirse a América, sería la Carta Democrática, siempre y cuando hayan firmado esta carta. El trabajo es un derecho económico, y económico, social y cultural se encuentran en la segunda generación. Tanto segunda como tercera son llamados colectivos. El presidente de la República presentó al Congreso un proyecto de ley denominado Ley de Reforma Constitucional. Cuando queremos nosotros supervisar organizaciones políticas, la mejor manera sería mediante el sistema bancario. En este caso, si nosotros queremos saber en qué ha utilizado el dinero, siempre es
demanda de rendición de cuentas, porque todavía no han decidido sacar al alcalde. Ahora sí hablan de retirar. El alcalde es elegido por nosotros, por lo tanto, una persona sujeta a revocatoria. El referéndum no se puede aplicar para suprimir derechos humanos, garantías constitucionales, tratados internacionales, presupuesto o tributo. En este caso no podemos suprimir ningún tipo de derecho, como lo manifiestan allí. Según las autoridades migratorias, en los últimos años han entrado a nuestro país miles de venezolanos huyendo de la grave crisis humanitaria que vive su país. Su mayor presencia en estas calles ha, obviamente, determinado que las personas pues tengan un tema de... En los últimos años, la violencia contra la mujer y los menores de edad ha escalado a niveles preocupantes. Hablan de violencia. ¿La violencia está en contra de qué? De la cultura de paz, porque es no violencia y promoción del diálogo.
Una madre de familia interesada en dar fin a los conflictos que mantienen un esposo decide ir a conciliar. Puede conciliar la tenencia, puede conciliar la pensión, no puede conciliar violencia porque es delito y no puede conciliar en la 2 porque no conoce la dirección y no puede invitar a la persona a la conciliación. Eso es cuando ambos no han ido juntos. El Ministerio de Inclusión Social y el municipio de Chumbivilcas organizaron el segundo encuentro de saberes productivos. ¿Por qué organizar esto? Recuerda que en el tema de la cultura de paz nos habla de hacer reparaciones y además reincorporar a la población de las comunidades a un trato equitativo. En ese caso estaríamos haciendo de la promoción de la interculturalidad. Muy bien, encontraron restos de aves petrificados. En este caso sería paleontológico, animales petrificados por obra del hombre. Te decía antes que el tema del fútbol en realidad era más que todo una moda de deporte y no tanto de peruanidad. Pero si se dan cuenta es una forma de difundir nuestra cultura, las camisetas, el color del Perú, entonces es un renovado sentido de pertenencia. Y tenemos aquí que la procesión de la bandera en la ciudad de Tacna se hacía cuando las mujeres querían protestar con la bandera cuando Tacna todavía estaba incorporado a Chile. Así que esto no va a recordarnos la incorporación de Tacna a Chile, sino más bien la salida de Tacna de Chile hacia el Perú. Sí es una tradición alegre en la población de Tacna, porque obviamente es el sinónimo de la independencia que se dio en ese territorio. Todos participan de cargar la bandera y las mujeres van adelante como símbolo de representación a lo que se hacía cuando recién se empieza a hacer esta tradición.
pregunta, porque todavía no hemos empezado con el Estado peruano. Y cerramos con esta pregunta, que todavía no hemos visto, pero ya empezaremos, ¿no? Policía, soberanía, policía es más que todo la parte de delincuencia interno, no externo. Obviamente hay vigencia de derechos humanos siempre, lo hemos visto desde el bloque número 1. Bienestar general centralista, la idea de la descentralización, incluso lo dice la cultura de paz. Y prioridad sobre un tema sí se puede dar cuando es una emergencia nacional. Muy bien, cerramos aquí entonces nuestras preguntas porque vienen algunas ya de Estado que todavía no hemos revisado. Felicitamos a Mario Coronel, Zach Fiel y Yo Young que han terminado con éxito. Fíjense, ya vienen, ya vienen. Ya. El último quiz es ahí. Preguntas inéditas. Voy a colocar a ustedes 25 preguntas a ver si van a poder. Ustedes pueden, con fe. Muy bien, chicos. A seguir practicando los diferentes temas. Ya se nos viene el segundo bloque, que sería el bloque de Estado, pero nos falta todavía un temita más que es diversidad cultural. Ya hemos terminado ahora sí nuestra clase. Hemos hecho la parte práctica, hemos hecho nuestro quizzes y nos estaríamos viendo en la próxima sesión para terminar con el bloque de cultura. Que tengan un bonito domingo, un bonito descanso, chicos, y ya nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima, Yanira, Julio, Antar, Yulexis. Gracias, Yulexis. Y nos vemos. Gracias, Noiri, también por todo. Gracias, Jorge Luis, Rodrigo. Y más bien, gracias, Julito. Yo les estoy mandando también unos nuevos materiales cuando viene el bloque de Estado, bastantes videos en los que vamos a reforzar la información que hemos trabajado en clase, porque el Estado peruano, pues, es un poquito más latero, ya no es como los otros temas. Cuídense mucho, a descansar, besitos. Nos vemos.